Hoy te llevaré conmigo a la morgue de Monterrey, un lugar donde ocurren cosas que ni la ciencia puede explicar, donde el frío no solo congela cuerpos, sino también almas. Si te gusta el terror real, las historias que ponen los pelos de punta y el suspenso que te hace mirar detrás de ti, quédate hasta el final. Y si quieres seguir explorando conmigo los secretos más oscuros y escalofriantes que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora y activa la campanita. No querrás perderte lo que está por venir, porque estas historias no son para débiles de corazón. Nunca planeé terminar trabajando en una morgue, y mucho menos en una como la de Monterrey. No era el tipo de trabajo que sueñas de niño, ni algo que uno comenta con orgullo en una cena familiar. De hecho, ni siquiera lo mencionaba a mis amigos más cercanos. Pero a los 31 años, después de ser despedido de 2 empleos, con una madre enferma de los pulmones y una pila de recibos acumulándose en el buró como una amenaza silenciosa, acepté lo que fuera. Fue un amigo de la prepa, Carlos, quien me pasó el dato. El CEMEFO está buscando personal para el turno nocturno, me dijo. Es pura chamba administrativa, no te van a poner a abrir cuerpos ni nada. Solo firmar, vigilar y registrar. Sonaba fácil. Y el sueldo era casi el doble de lo que me ofrecían en otros lados. No pregunté más. La primera vez que crucé esa puerta lo supe. Había algo que no encajaba. El edificio se alzaba gris y silencioso en medio de una calle secundaria. Nadie caminaba por ahí de noche. Ni perros callejeros. La reja oxidada se abría sola con un chirrido espeso que parecía protestar cada vez que alguien entraba. Apenas crucé el umbral, sentí un cambio en el aire. No era solo el frío de los refrigeradores industriales, ni el olor penetrante a formol mezclado con cloro viejo. Era otra cosa, algo más profundo. Como si el aire ahí dentro no se respirara igual. Como si cargara siglos de secretos no dichos. Las paredes eran de concreto desnudo. La luz fluorescente parpadeaba como si dudara de su propia existencia. Al fondo, una larga fila de puertas metálicas alineadas como cajones del infierno. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. La peor franja horaria. Justo en el limbo donde la ciudad duerme y lo inexplicable despierta. El encargado, un tipo parco y hosco de unos 50 años llamado Saldaña, me recibió sin mirarme mucho. Me entregó las llaves y un folder con las instrucciones mínimas. Antes de irse, me lanzó una advertencia seca. Aquí hay cosas que no vas a entender. Si escuchas pasos, no abras ninguna puerta. ¿Perdón?, le pregunté, medio riéndome. Tú solo sigue el protocolo. Cierra lo que esté abierto. Revisa los registros. No preguntes nada. Y se fue. Me quedé ahí, solo, en medio de la sala principal. El zumbido de los focos era lo único que rompía el silencio. Esa primera noche intenté mantenerme ocupado. Me senté en la pequeña oficina anexa al depósito y comencé a revisar los registros. Accidentes, suicidios, cuerpos sin identificar. Historias resumidas en un número, una fecha y un código. A la 1:47 de la mañana, mientras tomaba café frío de una máquina que parecía más vieja que el edificio, escuché un sonido. Clac, como una bisagra moviéndose. Leve, pero claro. Me asomé al depósito principal y vi que la puerta del refrigerador número 4 estaba entreabierta. Pensé que quizás Saldaña la dejó mal cerrada. Caminé hacia ella, arrastrando mis pasos por el piso de loseta gris. Leí la etiqueta clavada con cinta en la parte superior. Cuerpo NNFEM. Zona Escuadrón 2. Ingreso, 27/09. Sin reconocer. Alcé una ceja. NN significaba que no sabían quién era. Ni nombre, ni edad, ni datos de contacto. Solo una mujer encontrada en algún terreno baldío de la periferia, según el informe. La empujé para cerrarla. El pestillo se trabó pero no del todo. Busqué una caja de herramientas y atornillé la manija un poco más. Incluso arrastré una caja con peso frente a la puerta. Volví a la oficina. A los 7 minutos exactos. Clac. Me asomé. La puerta número 4 estaba otra vez abierta. Un frío me recorrió la espalda. No era lógico. Era una puerta pesada, y yo mismo la había bloqueado.
Caminé de nuevo hasta ella. Esta vez me asomé por dentro. Todo parecía en su sitio, la camilla deslizante, el cuerpo envuelto en la sábana blanca reglamentaria. Aunque algo no estaba bien. La sábana estaba un poco más corrida de lo que recordaba. No podía ver el rostro, pero parte del cabello largo y mojado colgaba fuera de la tela. Un hilo de agua. ¿Agua? Parecía escurrir hacia el borde metálico. Toqué la sábana. Estaba helada, pero también húmeda, como si ese cuerpo hubiera salido de un río hace unos minutos. Revisé el informe: causa probable de muerte, asfixia. Estado: avanzado proceso de descomposición. Encontrada semienterrada. Nada decía que el cuerpo hubiera estado sumergido en agua. Sentí un vacío en el estómago. Regresé a la oficina sin mirar atrás. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Un fallo en el refrigerador. Una filtración. Alguna condensación. Pero justo cuando me senté, el foco encima de mí parpadeó 2 veces. Y volví a escuchar pasos. No en el pasillo. Dentro del depósito. Pasos lentos, arrastrados. Esa noche no dormí. Y aunque intenté decirme que eran cosas normales, que el metal se expande, que los sonidos se amplifican, que el cerebro juega con la ansiedad, sabía que algo no estaba bien. Lo supe con certeza cuando, al salir del edificio a las 7:01 de la mañana, volví la mirada una vez más hacia el pasillo principal, y la puerta número 4 seguía entreabierta. Y no me atreví a cerrarla. Esa misma noche, poco después de las 2:40 de la mañana, el silencio en la morgue era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración. Me había refugiado en la pequeña salita de descanso, una habitación angosta con una máquina de café vieja, 2 sillas plegables y un microondas que zumbaba aunque estuviera apagado. El aire olía a humedad, y el piso tenía una leve capa de polvo que nunca parecía desaparecer, como si el lugar se resistiera a ser completamente limpio. Me serví otra taza de café. Más por mantenerme despierto que por gusto. Sabía a plástico quemado con un toque de óxido. Lo llevé a los labios cuando escuché algo. Muy leve. Un sonido casi imperceptible que me obligó a contener la respiración. Un susurro. Bajé la taza lentamente y aguzé el oído. Sí, definitivamente era un susurro. Un murmullo apenas audible que venía del pasillo principal. No era el típico crujido del edificio ni el gemido del viento colándose por las rendijas. Era una voz. Una voz baja, constante, y extrañamente, rítmica. Pensé que tal vez era Saldaña, que se había olvidado algo y había vuelto sin avisar. Dejé la taza en la mesa, salí de la salita y caminé con cuidado hacia el pasillo. Nada. El corredor estaba vacío. Absolutamente vacío. Las luces de neón parpadeaban débilmente, lanzando destellos intermitentes sobre las paredes blancas. El eco de mis propios pasos se sentía más fuerte de lo normal, como si algo, o alguien, estuviera escuchando desde la oscuridad. Pero el susurro continuaba. No más fuerte, pero tampoco se detenía. Era persistente, monótono, y lo más perturbador, no provenía de ningún lugar en específico. Era como si viniera de todos lados a la vez. De las paredes, del suelo, del techo, como si el edificio hablara. Me detuve en seco. Algo no cuadraba. Esa voz no hablaba español, ni inglés, ni ningún idioma que pudiera identificar. Era como un rezo, un canto apagado y ronco. Las palabras eran guturales, arrastradas, con sonidos secos como si la lengua del hablante estuviera reseca, muerta. Schae, Nomek, Atana. Me heló la sangre. Di un paso hacia atrás. Y otro. Hasta que me giré y regresé a la salita casi corriendo. Cerré la puerta. Le puse seguro. Y me senté de espaldas contra ella, con el corazón latiéndome en el cuello. No dormí. No parpadeé en casi media hora. Solo escuchaba. El susurro. Seguía. A las 6:59 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse por las rendijas del tragaluz, el susurro se detuvo. Así, de golpe. Como si nunca hubiera estado ahí. Me armé de valor. Tomé mis cosas y me dirigí al área de refrigeración. No porque quisiera,
sino porque tenía que revisar los registros antes de terminar el turno. Pasé frente al refrigerador número 4. La caja de herramientas seguía donde la había dejado. Pero la puerta estaba abierta. Totalmente. Me detuve. El aire era más frío que de costumbre. Una corriente gélida salía de esa cavidad como un aliento. Me acerqué, con las piernas temblando, y me asomé dentro. Vacío. El cuerpo no estaba. Sentí que el piso me fallaba debajo de los pies. Las imágenes de la noche anterior se agolparon en mi mente como una avalancha. El pelo mojado, la sábana húmeda, la sensación de que había algo mal. ¿Había sido mi culpa? ¿Lo había movido sin darme cuenta? ¿Alguien se lo había llevado? ¿Y por qué demonios la caja seguía ahí si la puerta volvió a abrirse sola? Corrí por el edificio como un lunático buscando a Saldaña. Cuando por fin lo encontré en el estacionamiento trasero, abriendo su coche, le conté todo. La puerta, el cuerpo, la desaparición, el susurro. Esperaba que me gritara, que me llamara idiota, que me echara. Pero no. Solo me miró con una calma que me descolocó por completo. Tranquilo, dijo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas, aunque su voz era serena. Eso pasa a veces. ¿Qué? ¿Cómo que eso pasa a veces? Saldaña. El cuerpo desapareció. Él soltó el humo por la nariz y me miró como si estuviera cansado de explicarlo. Aparecerá mañana. Siempre vuelve. Me quedé mudo. Quise responder algo, pero no pude. Sentí que si decía una palabra más, me quebraba. Esa noche volví con el estómago encogido. Evité mirar al refrigerador 4 durante las primeras horas del turno. Me encerré en la oficina, hice los registros a medias y traté de ignorar el temblor de mis manos. Pero la curiosidad, o el terror, me venció. A las 3:12 de la mañana, no pude más. Fui a revisar. La puerta número 4 estaba cerrada. La caja ya no estaba. Y al abrir la compuerta, ahí estaba. El mismo cuerpo. Misma posición. Mismo número de ingreso. Pero algo no era igual. Me acerqué un poco más. La sábana estaba exactamente como antes, solo que el rostro, ahora más visible, no tenía la misma expresión. La noche anterior parecía inerte. Neutro. Frío. Ahora, parecía estar sonriendo. Una sonrisa apenas perceptible. Sutil. Torcida. Como si alguien le hubiera susurrado un secreto desde el otro lado del mundo, y ella lo entendiera. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Retrocedí. Cerré la compuerta sin mirar más. Volví a la oficina. Y pasé el resto de la noche con la radio encendida, el seguro puesto. Y rezando. Aunque no sé a quién. A la tercera noche ya empezaba a acostumbrarme al frío. No el frío común, el de invierno o el de un aire acondicionado barato. No. Este era un frío distinto, denso, con textura. Se colaba por los huesos y parecía quedarse dentro, como si no viniera del ambiente, sino desde el interior del lugar. También comenzaba a acostumbrarme al olor penetrante a formol, al eco interminable de mis propios pasos, al murmullo de los refrigeradores, y al silencio que no era del todo silencio. Porque en esa morgue, el silencio respira. Se arrastra. Te observa desde los rincones donde la luz no llega. Esa noche, a las 3:17 de la mañana, ocurrió algo que rompió por completo la frágil rutina que había logrado establecer. Me encontraba en la oficina administrativa, anotando los datos de ingreso de un cadáver del turno anterior. Estaba concentrado, escribiendo el número de expediente, cuando escuché algo completamente fuera de lugar. El teléfono comenzó a sonar. No un celular. No un intercomunicador moderno. Un teléfono fijo. De esos antiguos, con disco giratorio. Color crema, amarillento por los años, con un tono agudo que perforaba el aire muerto del edificio. Me paralicé. Lo raro no era solo que alguien llamara a esa hora, aunque, para ser honestos, ya nadie llama a una morgue a las 3 de la mañana. Lo verdaderamente perturbador era que ese teléfono no estaba conectado. El cable colgaba detrás del escritorio, cortado. Yo mismo lo había intentado reparar el día anterior, sin éxito. No tenía línea.
No había señal. Era, en esencia, una carcasa muda. Pero ahí estaba. Sonando. Reading. 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 Me acerqué con lentitud, como si eso pudiera alterar la lógica del momento. Puse la mano sobre el auricular, sintiendo que me temblaban los dedos. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Descolgué. ¿Hola? Silencio. No un silencio vacío. Un silencio lleno. Como si del otro lado alguien respirara, escuchara, y decidiera no responder. Estaba por colgar cuando lo escuché. Una voz. Un susurro rasposo, como papel lija arrastrándose sobre metal oxidado. Pero no venía solo del auricular. Venía también desde atrás de mi nuca. La voz dijo: «Están despiertos». Me congelé. No sé cómo describir lo que sentí. No era miedo común. Era una certeza. Como si esa frase no fuera un anuncio, sino una advertencia. Como si hubiera algo, o alguien, que hasta entonces había estado dormido, y ya no lo estaba. Solté el auricular con tanta fuerza que la base del teléfono cayó al suelo. El golpe retumbó en la oficina. Me giré de inmediato. No había nadie. Revisé cada rincón del cuarto. Abrí el baño. Revisé debajo del escritorio. Nada. Ni una sombra. Ni un sonido. Solo el eco de mis propios latidos en los oídos y el maldito auricular colgando, oscilando de un lado a otro. Como un péndulo. Pensé que sería un evento aislado. Un momento de delirio provocado por el cansancio, el encierro y la tensión acumulada. Pero estaba equivocado. Porque desde esa noche, cada madrugada, a la misma hora exacta, las 3:17 de la mañana, el teléfono vuelve a sonar. Y cada vez, la voz dice algo diferente. La segunda noche dijo: «No están solos». La tercera: «La sangre llama». La cuarta: «No los mires a los ojos». Pero fue la quinta noche la que me quebró. Porque no dijo una frase genérica. No usó símbolos o advertencias sin rostro. Esa noche, la voz, más clara que nunca, dijo: «Luis Fernando Gutiérrez Reyes». Mi nombre completo. Con una pronunciación perfecta. Como si alguien me hubiera estado observando desde que nací. Como si supieran más de mí que yo mismo. Y después, se rió. No una risa estruendosa. No una carcajada maligna de película. Era una risa baja, íntima, asquerosamente familiar. Como si alguien, una figura imposible de ver, se burlara de mí, desde dentro del edificio, o desde dentro de mi propia mente. Colgué de golpe. No me atreví a tocar el teléfono por el resto de la noche. Lo cubrí con una manta. Lo empujé a un rincón. Aún así, supe, lo sentí, que seguiría sonando. Esa madrugada, cuando salí del edificio, el cielo de Monterrey estaba completamente despejado. Pero no sentí alivio. Sentí que algo me observaba desde adentro, desde alguna ventana de la morgue, como si la misma estructura del lugar se hubiera convertido en un ser consciente. Un testigo. Un juez. O algo peor. Y yo, ya estaba marcado. Con el paso de las semanas, uno empieza a desarrollar cierta tolerancia enfermiza a lo extraño. El cuerpo se adapta, o más bien se resigna. Lo que al principio parecía insólito, luego se vuelve parte de una rutina siniestra. Los ruidos secos en mitad de la noche, los susurros imposibles que se cuelan por debajo de las puertas cerradas, los objetos que aparecen en lugares distintos a donde uno los dejó, incluso el teléfono maldito que suena cada madrugada sin estar conectado. Todo eso había empezado a formar parte de un paisaje mental retorcido, que uno acepta solo para no enloquecer. Pero esa noche, lo que ocurrió ya no fue raro. Fue imposible. Fue antinatural. Eran las 3:41 de la mañana, y me encontraba limpiando la sala de autopsias. La actividad me ayudaba a mantener la mente ocupada, a fingir que el trabajo era normal. Tenía los audífonos puestos, pero sin música. Solo los usaba para sentir que había algo entre mis oídos y el silencio que respiraba con vida propia dentro de ese lugar. Estaba tallando una mancha reseca en el borde metálico de una camilla cuando noté algo por el rabillo del ojo. La puerta que conecta con el pasillo de los refrigeradores estaba entreabierta. Eso era extraño.
Siempre la dejábamos cerrada. Más que por protocolo, por instinto. Nadie quería que se quedara abierta. Me acerqué para empujarla. El piso crujía bajo mis pasos, como si protestara. Y fue entonces, cuando lo vi. Un par de zapatos negros. Lustrados. Inmaculados. Elegantes. Moviéndose lentamente de derecha a izquierda, del otro lado de la puerta. Me detuve en seco. Mi primer pensamiento fue que era Saldaña, el encargado. O quizás algún médico forense que se había quedado más tarde de lo habitual. ¿Hola? Pregunté, sin abrir del todo. No hubo respuesta. Me acerqué más. El aire estaba más frío cerca de la rendija. La puerta no estaba cerrada del todo, así que empujé apenas con la punta de los dedos. La abertura creció. Y entonces, lo vi. Un hombre. Alto. Demasiado alto. De espaldas a mí. Vestía un traje negro de corte antiguo, perfectamente planchado, con solapas brillantes y hombros cuadrados. Estaba inmóvil, con los brazos colgando a los lados y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si observara las camillas vacías. Pero lo peor, lo más inaceptable, es que no tocaba el suelo. Sus pies estaban suspendidos a unos 10 centímetros del piso. No se sostenía en nada. No estaba colgado. Flotaba, como si su cuerpo no tuviera peso, o como si el tiempo no lo afectara, como si no perteneciera a esta dimensión. Me quedé completamente paralizado. Sentí un cosquilleo subir por mis piernas, un temblor interno que me recorría los huesos como electricidad estática. Quise hablar, pero la garganta se me cerró. Un sudor helado me cayó por la espalda. El hombre no se movía. No respiraba. No parecía vivo, pero tampoco muerto. Y lo más aterrador, yo sabía que él sabía que yo lo estaba mirando. Era como si su presencia llenara todo el pasillo. Como si el espacio estuviera a punto de colapsar bajo su sombra. No tenía rostro visible, pero tenía conciencia. Parpadeé. Solo un segundo. Y desapareció. Así, sin transición. Como si se hubiera borrado de la realidad. Como si nunca hubiera estado ahí, aunque yo sabía que sí. Lo sentí. Lo vi. El aire a mi alrededor se volvió pesado, casi sólido. Miré al suelo, esperando ver huellas. O nada. Pero lo que había era peor. Una marca negra. Una mancha circular, como un quemón, justo donde deberían haber estado sus pies. No olía a quemado. No olía a nada. Pero el cemento tenía un color cenizo, profundo, imposible de limpiar. Me agaché para tocarla. Y en el momento en que mis dedos rozaron la marca, un escalofrío brutal me recorrió todo el cuerpo. Como si algo me traspasara. Como si el punto estuviera aún vivo. Como si algo hubiera quedado atrapado ahí. Retrocedí de inmediato, casi cayendo. Me arrastré hasta la pared y respiré entrecortadamente durante minutos que se me hicieron horas. El resto del turno lo pasé en la oficina, con las luces encendidas, mirando constantemente hacia la puerta. No volví a limpiar esa noche. Desde entonces, ese punto del pasillo nunca volvió a ser igual. Incluso cuando todos los refrigeradores están apagados, ese pequeño círculo de cemento sigue frío. Helado. Como si debajo de él hubiera un pozo sin fondo. Como si una presencia aún permaneciera ahí, suspendida, esperando. Saldaña no dijo nada cuando le mencioné la marca. Solo me miró de reojo y dijo: «Ese no es nuevo». «¿Qué cosa?» «El del traje. Aparece desde antes de que tú llegaras. A veces en las cámaras. A veces en los cristales. Nunca habla. Solo observa. ¿Y nadie hace nada? ¿Tú crees que se puede hacer algo?» No supe qué responder. Desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo, camino pegado a la pared opuesta. Y jamás, jamás, miro directamente al centro de la marca. No sé si es por miedo, o por respeto, porque sé que él sigue ahí, aunque no lo vea, aunque no diga nada. El hombre sin pies. En una morgue, uno aprende rápido que cada cuerpo tiene una historia. Algunos vienen envueltos en bolsas blancas, limpias, casi inmaculadas, con etiquetas y papeles que describen su tragedia con frialdad burocrática.
Otros llegan en bolsas transparentes, donde el cuerpo queda expuesto, a veces irreconocible, y uno solo puede imaginar el dolor que cargaron antes de llegar ahí. Pero aquella noche, aquella bolsa negra, no encajaba en ninguna categoría. Era un martes. Mi turno empezaba rutinario, pero al pasar por la entrada principal vi algo inusual. Un camión pequeño, sin logos oficiales, con las luces apagadas. Solo un tipo con gafas oscuras que me entregó la bolsa sin mediar palabra. Ni siquiera dijo su nombre. Viene del hospital universitario, me aclaró con voz seca, sin mirar atrás. Pero no hay papeles. Me quedé congelado. Normalmente, todo cuerpo tenía un papeleo completo. Diagnóstico, hora de fallecimiento, datos familiares. Esta vez, nada. No preguntes, me advirtió. Solo mételo al fondo. Sin poder hacer otra cosa, seguí la orden. Arrastré la bolsa negra hasta la bóveda más profunda, una que casi nadie usa porque es fría hasta los huesos y está rodeada de leyendas urbanas entre el personal. Allí, con las manos temblorosas y los guantes puestos, levanté la cremallera para verificar el cuerpo. Pero lo que encontré me paralizó. La bolsa estaba vacía. Al principio pensé que alguien se había equivocado o que se trataba de una broma macabra. Pero entonces, sentí algo duro y frío en el fondo de la bolsa. Metí la mano con cuidado y saqué un objeto. Una máscara. Era blanca, perfectamente lisa. Sin ojos, sin boca. Una máscara que parecía sacada de una pesadilla o un rito olvidado. No tenía agujeros ni ranuras, solo una superficie opaca que reflejaba la escasa luz de la bóveda. Estaba manchada con una sustancia seca, rojiza, pero que no parecía sangre. Era como si la máscara hubiera sido quemada desde adentro, un hollín oscuro que parecía absorber la luz. Junto a ella, envuelto en un pequeño pliego de papel arrugado, había algo más. Lo abrí con cuidado, con las manos temblando. Pero el papel estaba en blanco. No había una sola palabra. Solo un símbolo, dibujado con tinta negra. Un círculo con una cruz rota en el centro. Mi corazón se aceleró. Era el mismo símbolo que había empezado a aparecer en mis sueños y pesadillas. Sin pensarlo, metí la máscara y el papel en otra bolsa negra, limpia, y los guardé en la bóveda más profunda, al lado de la puerta de emergencia, en un rincón que nadie revisa. Pasaron 2 días. Cuando volví a la morgue, la bolsa había desaparecido. No había señales de forzamiento ni registros de salida. Nadie en el turno nocturno sabía nada. Ni Saldaña, ni el personal de mantenimiento. Era como si la bolsa negra, la máscara y el símbolo se hubieran esfumado en el aire. Esa misma noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo que me congeló la sangre. En el monitor del pasillo 3, una zona poco transitada donde se ubican los refrigeradores más antiguos, aparecía una figura. Al principio, una sombra borrosa, pero poco a poco se definía. Era una persona, o algo que se movía con la forma humana. Llevaba una máscara blanca, idéntica a la que había encontrado. Caminaba entre los refrigeradores, lentamente, como si patrullara un territorio. Lo más aterrador es que la cámara marcaba la hora. 2:33 de la mañana. Pero revisé la bitácora. No había nadie más en el edificio. Ningún empleado. Ningún visitante. Ningún familiar. Estaba solo. Desde esa noche, la figura con la máscara blanca aparece de forma intermitente en las cámaras. Se mueve con pasos sigilosos, desaparece y reaparece, siempre al borde del campo visual, siempre entre los refrigeradores del pasillo 3. Nadie quiere hablar del tema. Los que han visto las grabaciones aseguran sentir un frío inexplicable o un peso en el pecho. Algunos prefieren no revisar esas cámaras y evitan esa zona a toda costa. Yo, sin embargo, no puedo dejar de pensar en la bolsa negra, en la máscara, en el símbolo, y en el mensaje que nunca llegó. Porque sé que esa figura no está ahí para cuidar cuerpos. Está ahí para vigilar algo mucho más oscuro. Y yo, sin quererlo, ya me convertí en parte de su juego. Esa noche el reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Había un silencio denso en la morgue, de ese que no se rompe ni con el sonido más pequeño.
Mis pasos resonaban con eco metálico sobre el piso frío y húmedo, al caminar por el largo pasillo de los refrigeradores. Cada puerta, un frío mudo que parecía absorber la luz. El ambiente tenía esa mezcla de olor a formol, humedad y un algo indefinible que te oprime el pecho sin que puedas identificar qué es. Mientras avanzaba, el silencio empezó a romperse por un sonido extraño. Un eco, como si alguien arrastrara cadenas oxidadas, resonando lentamente entre las paredes. Al principio lo atribuí a una corriente de aire o algún problema con las tuberías, pero el eco tenía un ritmo irregular, calculado, casi intencional. El sonido se acercaba. No podía identificar de dónde venía, pero parecía deslizarse justo detrás de mí. Sentí la piel de gallina y mi respiración se volvió pesada. Intenté apurar el paso, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Era como si el frío las paralizara, como si algo invisible me anclara al suelo. El arrastre se transformó en un susurro, suave pero firme, imposible de ignorar. No debiste venir aquí. La voz era profunda, ronca, como salida de las entrañas mismas de la morgue. No era humana, ni del todo terrenal. Mi corazón latía con fuerza, amenazando con salir del pecho. Quise girar para enfrentar lo que fuera, pero antes de poder moverme, una sombra oscura cruzó frente a mí, rápida como un destello. Era imposible distinguir rasgos, solo una masa negra que se desvaneció entre las sombras. Cuando por fin giré, todo lo que encontré fue el silencio helado, la oscuridad opresiva, y la puerta del refrigerador número 4, esa misma que tantas veces se había abierto sola, ahora entreabierta como una boca que quiere devorar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí entonces un aliento frío en mi nuca, como el suspiro de un muerto. Un susurro final, apenas audible pero claro. Esto es solo el principio. Me quedé paralizado unos segundos, con el pulso a 1000 y la mente gritando que corriera, que huyera. Pero el miedo no solo inmoviliza. El miedo también revela. Porque mientras el eco de esa voz se desvanecía en el vacío, comprendí que algo más estaba despertando en aquel lugar. Que esa morgue no era solo un depósito de cuerpos, sino un umbral. Un umbral que ahora, sin quererlo, había cruzado. Había una sensación en el aire aquella noche que no podía explicarme. Algo denso, como una tormenta silenciosa que se acercaba a pasos lentos. El turno avanzaba como siempre, pero yo sentía el peso de una presencia que no se dejaba ver, pero que me observaba con intensidad. Cuando me entregaron el cuerpo que debía revisar, una punzada de inquietud se clavó en mi pecho. Era un hombre, sin identificación, sin nombre, hallado en un callejón cercano al centro de Monterrey. El cuerpo mostraba signos brutales de violencia, huesos rotos, múltiples hematomas, marcas de estrangulamiento. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron las marcas extrañas que cruzaban su piel, como tatuajes, pero quemados y en relieve, como si fueran símbolos antiguos o runas invisibles para el ojo común. Empecé la autopsia en la sala blanca, iluminada con luces frías que reflejaban cada detalle macabro. El silencio me envolvía, roto solo por el sonido de los instrumentos y el eco de mis propios movimientos. Mientras cortaba la piel y examinaba cada herida, sentí como una sombra se cernía detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Fue entonces cuando el cuerpo reaccionó. Sus músculos se tensaron de repente, y una convulsión violenta sacudió su torso. Sentí el temblor a través de la mesa de acero. Lo más aterrador, juraría que sus ojos se abrieron por un instante. No eran los ojos muertos de un cadáver, sino unos ojos llenos de ira y dolor, que me miraron con una claridad inhumana. El aire se volvió denso, pesado. Un peso invisible me apretó el pecho con fuerza, como si una mano fantasma me estrujara, bloqueando mi respiración. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. De repente, escuché un murmullo. Una voz apenas audible, que me llamó por mi nombre, un susurro que parecía venir desde todas partes y ninguna a la vez. Sentí una mano helada rozar mi hombro. Grité, me giré violentamente y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Dejé todo atrás, instrumentos, protocolos, el cuerpo que parecía querer seguirme. Desde esa noche, pedí ser cambiado de turno.
No podía quedarme más tiempo en ese lugar donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba peligrosamente. Donde los muertos no estaban dispuestos a descansar. Y yo ya no sabía si era cazador o presa. Esa noche, el cansancio me pesaba en cada músculo. Mi turno estaba por terminar, y lo único que deseaba era un poco de agua fresca para calmar el calor acumulado bajo el overol que llevaba puesto. Decidí pasar al baño, una pequeña habitación con azulejos blancos que, en la morgue, parecía más un lugar olvidado en el tiempo que un espacio para la higiene. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido sutil, como un suspiro eléctrico que nunca terminaba. Me lavé la cara con agua helada, dejando que el frío bajara la tensión de mi cuerpo. Entonces levanté la vista hacia el espejo. Lo que vi me heló la sangre. Detrás de mí, en el reflejo, había una sombra. No era una sombra común ni una mancha casual en el vidrio. Era una figura alta, envuelta en negro, con la cabeza cubierta por una máscara blanca, lisa, sin ojos ni boca. Una máscara exactamente igual a la que había visto en el pasillo de los refrigeradores y en las cámaras del pasillo 3. Parpadeé, esperando que desapareciera. Pero la figura permaneció estática, inmóvil, sin hacer el más mínimo movimiento. Un frío intenso empezó a infiltrarse en mi espalda, subiendo como un río de hielo por mi columna vertebral. Sin pensarlo, me giré rápido para enfrentarla. Pero no había nadie. Solo el vacío y el eco de mis propios latidos. Volví a mirar el espejo. Y ahí estaba, otra vez, la figura. Pero esta vez, su reflejo no aparecía. Era como si estuviera allí, justo detrás de mí, pero sin poder ser captada por el cristal que reflejaba mi imagen. Mi cuerpo se paralizó. Escuché un susurro, apenas audible, como un aliento frío directamente en mi oído. No podrás escapar de aquí. La voz era un lamento susurrante, cargado de amenaza y desesperanza. Sentí que el aire se volvía más denso, más oscuro, como si la morgue entera se cerrara alrededor de mí, atrapándome en un laberinto sin salida. Intenté alejarme, pero mis pies parecían clavados al suelo. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero la figura nunca se movió. Solo me observaba desde el espejo, desde un lugar que no era este mundo. Finalmente, logré dar media vuelta y salir del baño con el corazón en la garganta, sin atreverme a mirar atrás. Desde esa noche, evito el baño y el espejo del pasillo. Porque sé que la figura está allí, esperando. Esperando que baje la guardia. Esperando que me quede solo. Y yo sé que no podré escapar. Era mi último día en la morgue. El peso de las semanas, de las noches interminables, de lo inexplicable que había vivido, me había dejado marcado de una manera que todavía no comprendía del todo. Decidí que aquella noche no miraría atrás. No quería enfrentar los fantasmas, las sombras, ni los ecos que parecían habitar cada rincón de aquel lugar. El ambiente estaba más pesado que nunca, como si la morgue misma sintiera mi partida y se resistiera a dejarme ir. Mis pasos eran lentos, arrastrados, mientras recogía mis pocas pertenencias. Las luces parpadeaban con la misma cadencia irregular de siempre, y el frío parecía abrazarme con manos invisibles. Mientras me dirigía hacia la puerta de salida, el silencio se quebró por un susurro, apenas audible, que pareció deslizarse desde las sombras mismas. Nos veremos pronto. La voz era familiar. Era el eco de todas las noches, de todas las figuras sin rostro, de todos los símbolos grabados en mi memoria. Una voz que no pertenecía a este mundo, que parecía surgir del mismísimo corazón oscuro de la morgue. Me detuve en seco. Un escalofrío me recorrió la espalda, como una descarga eléctrica que se extendía hasta la nuca. Quise girar, buscar la fuente, enfrentar lo desconocido, pero mi cuerpo estaba atrapado en ese instante. Finalmente, reuní todo mi valor y continué hacia la salida. Sentí entonces una presencia a mis espaldas. Un peso, un aliento frío que parecía seguirme con paso silencioso. Volteé lentamente, temiendo lo que pudiera ver. Pero no había nada. Solo el vacío, la oscuridad y un silencio que ahora me parecía aún más profundo. Salí de la morgue, dejando atrás las sombras,
los susurros y las marcas indelebles que habían quedado grabadas en mi mente y mi alma. Nunca volví a ese lugar. Pero las noches en Monterrey, cuando el viento sopla frío entre las calles vacías, cuando las luces se apagan y el silencio se hace absoluto, aún puedo escuchar esos susurros, ecos de un mundo que nunca abandoné del todo, recordatorios de que algunas puertas, aunque creamos cerrarlas, nunca terminan de cerrarse. Y que, a veces, los muertos, o lo que sea que acecha más allá del velo, no solo no descansan, sino que esperan. Dicen que trabajar con los muertos es fácil, porque no hablan. Pero eso es mentira. Algunos no solo hablan, gritan. Otros se niegan a irse. Y unos pocos, los peores, te siguen a casa. Lo que viví en la morgue de Monterrey no fue una historia, fue una advertencia. Un recordatorio de que hay lugares donde el silencio no es paz, sino presencia. Y si tú llegaste hasta aquí, tal vez ya lo sientes también. Si esta historia te hizo mirar 2 veces detrás de ti, imagina las que aún no te he contado. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia real de terror. Porque mientras haya oscuridad, alguien tiene que contar lo que vive dentro de ella.